¿Cuándo caíste en la cuenta de que tus padres te consideraban un fallo monumental? Mi madre y mi padrastro siempre me han detestado porque soy la viva imagen de mi padre biológico, es decir, el peor adversario de mi mamá. Así que aquel día, sentado en la aula de matemáticas con un sufrimiento que me perforaba como una navaja en el lado derecho del vientre, lo que menos deseaba era contactarlos. Pero al notar la frente ardiendo por la fiebre, no tuve más remedio que capitular y enviar un texto al chat familiar. Demoraron 30 minutos en aparecer para recogerme, tratando de librarme de la escuela. Fue lo primero que soltó mi padrastro al ayudarme a entrar al vehículo. Antes de que pudiera articular palabra, mi hermana subió el volumen del auxiliar. «Apareces aquí», conseguí mascullar. «Estábamos en un día de convivencia familiar», dijo ella con una sonrisa de oreja a oreja. «Que tú arruinaste». Mi mamá bufó desde el asiento delantero. El malestar en el abdomen pasó de punzante a una detonación como si me incineraran por dentro. Se volvió entrecerrando los ojos como solía hacer al observarme. «No me salgas con que esto es para atraer miradas». Mi piel estaba pálida, empapada en sudor incesante. Cada irregularidad en el camino era un relámpago en el vientre. Ahí comencé a vomitar. Mark me entregó una bolsa de supermercado sin ni siquiera girar, como si lo tuviera preparado. «Dios santo», murmuró, «tu padre montaba exactamente las mismas actuaciones exageradas». Justo en ese instante sonó el móvil de Kendra con una notificación. Tenía 5% de batería. «Mi celular se apaga», gritó con ese llanto simulado que perfeccionaba desde los 6 años. «Josh me llamará por FaceTime en 20 minutos y creerá que lo evito y entonces invitará a esa chica de química al baile en lugar de a mí». Sentía que algo en mi interior empeoraba segundo a segundo. «Hospital Judd, por favor». Mamá y Mark intercambiaron esa mirada. La misma de cuando solicité ir a Disney con ellos. La misma de cuando indagué por qué Kendra obtuvo auto a los 16. Y yo solo una tarjeta con $20. «Hay un Best Buy ahí», dijo mamá apuntando al letrero azul. «Podemos detenernos rápido a comprarle un cargador portátil». Pensé que había escuchado mal. Entre la bruma de agonía y náuseas, levanté la cabeza. «¿Qué? Solo un instante», dijo ya señalando a Mark. «Por favor, no». Las palabras apenas emergían. La garganta se me contraía. Mark me observó por el espejo retrovisor con expresión de repulsión absoluta. «Deja de armar teatro como tu papá. 5 minutos no te matarán». Ni lo consideraron. Mamá abrió la puerta. Kendra saltó aún sollozando por Josh, y Mark aseguró el auto con llave, dejándome dentro como si fuera un animal. El sufrimiento ya no era agudo. Era una compresión sin escape. De pronto sentí como si un globo lleno de agua estallara en mi interior. Pero en vez de alivio, solo hubo algo equivocado. Llamas que se propagaban desde el vientre hasta el tórax. Comprendí qué había ocurrido. A los 16, sin ser doctor, el cuerpo te alerta cuando algo se quiebra y ya no está en su lugar. Intenté dialing al 911, pero la mano me temblaba y no acertaba a los dígitos. Por el vidrio vi a mamá comparando 2 cargadores. Kendra examinaba fundas para celular. Mark consultaba el reloj, no por mí, sino porque el juego comenzaba a las 4. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue la puerta abriéndose. «Park, ¿respira todavía?», preguntó mamá. «Sí, pero vámonos ya, Kendra». «Pero no he cargado el teléfono aún». Desperté 3 días después en unidad de cuidados intensivos. Entre la niebla de los fármacos, oía la voz de mi mamá en el corredor con ese matiz de inquietud fingida que empleaba en las juntas de padres. Corrimos hacia acá en cuanto nos percatamos de que algo fallaba. Le narraba a alguien. Solo nos detuvimos 2 minutos porque Kendra sufre ansiedad grave y requería su medicamento de la farmacia. La enfermera se lo creía todo. «Pobrecitos, ¿qué fright habrán tenido?». Mark intervino. «Hemos estado aquí todos los días sin apartarnos de su lado». Ahí entendí que si buscaba justicia tendría que procurarla yo mismo. Y sabía precisamente cómo. Abrí el chat familiar y escribí: «Gracias por rescatarme la vida, mamá». Luego envié otro mensaje, pero no era para ellos. Era para mi padre biológico, cuyo número había hallado en el antiguo móvil de mamá meses antes y almacenado como Dave del Cole, por si acaso. Los dedos me temblaban en la pantalla, cada palabra más pesada que la anterior, porque los analgésicos me arrastraban de nuevo. «Casi muero porque mamá se negó a llevarme al hospital. Estoy en UCI. Ayúdame, por favor». Pulsé enviar y vi el mensaje tornarse azul antes de que los ojos se me cerraran. El teléfono se me cayó sobre la sábana y todo se volvió oscuro otra vez. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba en penumbra. Solo una lámpara sobre el lavabo emitía luz amarilla. Un hombre de bata azul oscura ajustaba algo en los aparatos. Tenía ojos amables y
y una placa que decía Tai. Me vio observándolo y sonrió sutil. Hey, despertaste. ¿Cómo te encuentras? La mayoría lo pregunta por cortesía, pero Tai se quedó ahí esperando como si realmente le importara. Todo duele, dije con voz áspera, y tengo temor de regresar a casa. Su expresión cambió al instante. No asombrado, más bien como si algo encajara. Arrastró la silla y se sentó a mi nivel. ¿Puedo formularte unas preguntas al respecto? Asentí. La garganta se me oprimía, pero alguien debía saberlo. El hospital toma muy en serio la protección de los pacientes, dijo en voz baja. ¿Te parece si solicito una consulta con servicios sociales? Alguien que garantice que estés seguro y tengas lo necesario. El alivio me golpeó tan fuerte que casi lloro de nuevo. Alguien sí se preocupaba lo suficiente como para actuar. Sí, conseguí decir. Por favor. Tai me apretó la mano un segundo. Se levantó y anotó en su tableta. Listo, ya lo pedí. Mañana por la mañana viene alguien a platicar contigo. Revisó la vía y modificó algo que alivió un poco el malestar en el vientre. Intenta reposar. Estaré aquí toda la noche si requieres algo. Me dormí sintiéndome más protegido que en años. A la mañana siguiente, entró una mujer de cabello oscuro recogido en moño con tableta y sonrisa gentil. Su placa decía Valerie Burns, Servicios Sociales. Se sentó cerca. Buenos días, soy Valerie. El equipo de enfermería me pidió que pasara a ver cómo estás. Su voz era cálida, pero profesional. Del tipo que te hace sentir que puedes contarle todo. ¿Me narras qué ocurrió antes de llegar al hospital? Le solté todo el relato desde mates cuando inició el dolor. Los 30 minutos de demora. Mark preguntando si quería evadir clases. El celular de Kendra agotándose y la parada en Best Buy. Mientras yo vomitaba atrás, ellos encerrándome en el auto, el apéndice estallando y yo sin poder solicitar auxilio. Valerie mantuvo la compostura, pero sus dedos volaban en la tableta anotando. Cuando terminé, me miró fijamente. El equipo médico registró tu condición al ingreso. Sepsis grave por apéndice perforado, lo que implica un retraso significativo en el tratamiento. Hizo una pausa y fue directa. ¿Te sientes seguro regresando a casa? Quise gritar que no. Dolía más que la incisión, pero también sabía qué sucedía con los chicos que decían eso. Hogares temporales, terapia familiar donde mamá me culparía de todo. No sé, dije al fin. Y era cierto. Valerie asintió como si eso le revelara todo. Esto formará parte de mi evaluación. Colaboraré con tu equipo médico y hallaremos el mejor plan. Se levantó, pero dejó su tarjeta en la mesita. Si necesitas algo o recuerdas más, llama a ese número cuando quieras. Cuando se fue, tomé el celular para ver la hora. Ahí estaba la notificación, un mensaje del contacto Dave del cole, que en realidad era mi papá verdadero. Ya voy en ruta, 2 estados de distancia, pero llego mañana temprano. ¿Estás bien? Dime que sí, por favor. Empecé a llorar sin control. Alguien que apenas me conocía, al que mamá había apartado toda mi vida, lo dejaba todo y conducía de noche para llegar a mí, mientras mi propia madre seguramente estaba en casa viendo sus shows de cocina y lamentándose de cómo le había echado a perder la semana. Las lágrimas no cesaban. Entró otra enfermera a revisarme y preguntó si me dolía. Negué con la cabeza porque, ¿cómo explicar que eran lágrimas de alivio? De darte cuenta de que no estás tan solo como pensabas. Esa tarde oí la voz de mamá en el pasillo antes de verla. Ese matiz dulzón falso que usaba con maestros y médicos. Mark gruñía algo que no capté. Entraron con Kendra atrás pegada al celular. Mamá puso cara de madre angustiada, cejas juntas, boca torcida, pero al ver la tarjeta de Valerie en la mesita, se le endureció todo. Tomó la tarjeta, la leyó y me miró con esa expresión de «Hiciste algo mal solo por existir». ¿Y esto qué es?, dijo secamente, fingiendo naturalidad. Mark se plantó atrás con brazos cruzados. Ya irritado, mantuve el rostro serio. Una trabajadora social está coordinando mi alta para asegurarse de que tenga lo necesario. No era mentira, solo no toda la verdad. A Mark se le tensó la mandíbula. Mamá entrecerró los ojos, pero no pudo armar escándalo porque pasó una enfermera y miró dentro. Forzó una sonrisa y se sentó. «Qué amable de su parte. Solo queremos que estés bien». Kendra levantó la vista parada junto a la puerta como si quisiera estar en cualquier otro lado, pulgares deslizando sin parar. Me pregunté si Josh la llamó al final o si se preocupó por nada mientras yo me moría en un estacionamiento. En horario de visitas de la tarde, entró el doctor Angelo Burns, el cirujano que me operó alto canas en las sienes, ojos fatigados de tantas emergencias. Revisó mi historial en la computadora, algo que heló el cuarto entero. Los apuntes de la cirugía revelan que
que el apéndice ya estaba perforado por lo menos 2 horas antes de ingresar acá. Pasó la vista del monitor a mis progenitores. ¿Cuánto duraron los malestares antes de acudir? Era el instante que aguardaba desde que la escuché falseando en el corredor. Hablé sereno, cada sílaba nítida. Les envié texto desde la escuela al iniciar el mal. Demoraron media hora en buscarme. Rogué ir al nosocomio, pero nos detuvimos en Best Buy para que Kendra adquiriera un cargador. Me dejaron atrapado en el vehículo mientras entraban. Allí se me quebró el apéndice. Vi el rostro de mamá. Al principio empalideció, después se le enrojeció de ira. Mark cerró los puños. Kendra al fin miró con ojos desorbitados. El médico conservó expresión impasible, pero algo varió en su mirada. Tecleó bastante más. Coordinaré con asistencia social sobre tu situación, expresó sin dirigir la vista a mis padres. Se marchó. El mutismo que quedó era espeso, amenazante. Mamá abrió los labios, pero irrumpió otra enfermera a medir constantes. Mark la tiró del brazo hacia la salida, refunfuñando algo sobre café. Kendra lo imitó sin articular palabra, pero justo al irse me observó un instante. Por primera vez aparentaba remordimiento o temor. Después se esfumó y yo quedé aislado, de nuevo, solo con los aparatos sonando y mi pulso acelerado como un loco, consciente de que acababa de activar algo imposible de detener. Los dispositivos mantenían su cadencia fija mientras yo observaba los azulejos del techo y enumeraba los orificios en cada cuadro. Todo mi cuerpo pesaba toneladas por los fármacos que me entraban por la vena, pero mi mente no cesaba ni un momento. Hacia las 9 de la noche, Tai regresó al turno y entró en mi cuarto para revisar mis signos vitales. Se desplazaba silencioso alrededor de la cama, ordenando objetos y registrando en su tableta. Al acabar, tomó la silla que Valerie había ocupado antes y se acomodó como si portara algo pesado que confesar. Me relató que había conversado con las demás enfermeras y médicos y todos habían agregado apuntes en mi historial sobre la demora en traerme al centro. Dijo que el equipo de emergencias había anotado cómo llegué, lo grave que estaba la septicemia, lo próximo que estuve de morir. Su tono era calmado y experto, pero sus ojos lucían apesadumbrados al mencionar que muchos empleados temían por lo ocurrido. Explicó que en situaciones como la mía, donde surgen interrogantes sobre cómo un menor se hirió, el staff hospitalario presta atención y documenta todo. Luego lanzó algo que me estrujó la garganta. Me indicó que ahora contaba con personas velándome, gente que se interesaba por mi protección, que eso superaba lo que imaginaba, y me presionó el hombro gently antes de retornar a la posta de enfermería. Esa noche no dormí nada. Cada cierre de ojos revivía a mamá evaluando cargadores de móvil mientras mi apéndice explotaba. No dejaba de chequear el celular por si Bioad respondía otra vez, pero sin novedades. Una porción de mí cuestionaba si realmente aparecería o si optaría porque no valía el esfuerzo, como solía repetir mamá. La mañana avanzó pausadísima. El firmamento fuera de mi ventana mutando de negro a gris a celeste pálido. Alrededor de las 7, una enfermera me trajo desayuno que no ingerí porque mi vientre aún estaba destrozado por la intervención. Estaba mordisqueando una tostada simple cuando capté voces en el pasillo y luego se abrió la puerta. El hombre que ingresó era alto como 1,88 m, con cabello oscuro que mostraba grises en las sienes. Lucía exhausto, como si hubiera conducido toda la noche sin pausa, y su atuendo estaba arrugado, pero su rostro era como verme en un espejo dentro de 20 años. Misma nariz, misma quijada, mismos ojos oscuros que mamá afirmaba que le repugnaban. Se detuvo justo en la entrada y me clavó la mirada con los ojos humedeciéndose. Luego atravesó el cuarto en 3 zancadas y me abrazó con precaución, envolviéndome con los brazos, pero evitando todos los tubos y cables. Su voz se quebró al inquirir si de veras estaba bien, y yo no pude responder porque lloraba en exceso. Olía a café y a asfalto, y sus manos temblaban al separarse para examinarme el rostro. No cesaba de repetir que lo lamentaba una y otra vez. Lo lamentaba por no haber estado presente. Lo lamentaba por ignorar lo grave que eran las cosas. Lo lamentaba por permitir tanto tiempo. Conversamos casi 2 horas sin interrupción. Acercó la silla pegada a mi cama y me sostuvo la mano mientras detallaba todo. Me narró cómo conoció a mamá en la universidad, cómo todo se derrumbó tras mi nacimiento,
cómo ella lo acusaba de cada desastre en su vida. Dijo que solicitó custodia plena y le informó al juez que era riesgoso, que la había dañado, puras falsedades que no pudo demostrar que eran inventos. El juzgado le otorgó la custodia a ella y a él visitas supervisadas una vez al mes, pero luego ella se trasladó a 3 estados lejanos sin notificarlo. Cuando descubrió nuestra ubicación, ella ya había presentado documentos alegando que me había desertado y el nuevo juzgado le revocó los derechos. Pero lo que me hizo sentir que el pecho se me hundía fue esto. Extrajo su celular y me exhibió resúmenes bancarios de 16 años atrás. Cada mes, sin excepción, había remitido pagos de pensión, no directo a mamá, sino a través del sistema estatal que debía entregárselo cada mes de mi existencia entera, enviando dinero que mamá me juraba que nunca abonó. Con ese dinero le adquirió un auto a Kendra. Se fue de vacaciones familiares y me abandonó en casa con fondos que eran para mi alimentación. Observé esos resúmenes y comprendí que toda mi existencia era un enredo de engaños. Me mostró misivas también, docenas que le había enviado a la dirección de mamá solicitando verme. Nunca respondió ni una. Contrató letrados 2 veces para recobrar visitas, pero sin evidencias de las falsedades. Los juzgados no lo auxiliaron. Dijo que hallarme era como recobrar una porción de sí que creía perdida eternamente. Valerie regresó a media mañana y solicitó dialogar con Bioad en privado. Salieron juntos y me quedé solo con mis reflexiones como 40 minutos que parecieron horas. A veces captaba sus voces en el pasillo, serias y susurrantes. Al volver, Bioad estaba cambiado, erguido más firme, con la mandíbula apretada de esa manera resuelta que me evocaba cuando yo resolví revelarle la verdad al Dr. Burns. Valerie se sentó y explicó con su tono sereno y profesional que Bioad habían discutido alternativas para dónde residiría tras el alta. Dijo que por las inquietudes registradas del retraso en mi cuidado médico y las sospechas sobre mi seguridad en el hogar, sugería que no regresara con mamá inmediatamente. Bioad aceptó permanecer en la ciudad y ella gestionaría para que fuera mi tutor temporal mientras me reponía. Empleó términos como inspección del hogar, servicios de protección infantil y juzgado familiar, y cada uno era como otro bloque en la barrera que erigía entre mamá y yo. Valerie indicó que un agente de CPS visitaría la casa de mamá e interrogaría a todos, y que eso demandaría tiempo. Juró que me preservaría seguro mientras se resolvía todo, y la forma en que lo expresó me hizo confiarle. Bioad me tomó la mano de nuevo y yo la apreté con fuerza. Mamá surgió en las horas de visita de la tarde y vio a Bioad sentado junto a mi cama. Vi su rostro transitar por como 5 emociones en 2 segundos. Sorpresa, luego furia, luego esa sonrisa fingida que adoptaba cuando había testigos. Inquirió qué hacía él allí con voz melosa que no concordaba nada con sus ojos. Bioad se levantó y afirmó que visitaba a su hijo, y la sonrisa falsa de mamá se quebró. Empezó a vociferar que no tenía derechos, que me había desertado, cómo osaba presentarse ahora. El tono de Bioad se mantuvo estable al resaltar que había abonado pensión 16 años y poseía resúmenes para demostrarlo. El rostro de mamá se enrojeció y chilló que era embustero, que los juzgados le revocaron los derechos, que llamaría a seguridad. 2 vigilantes de seguridad aparecieron efectivamente, pero no para expulsar a Bioad. Solicitaron que ambos se dirigieran a una sala apartada para dialogar lejos de las zonas de pacientes. Mamá parecía ansiar confrontar, pero los vigilantes no consultaban. Los guiaron a mis 2 padres afuera, dejándome solo con Mark y Kendra. El silencio era opresivo e incómodo. Mark estaba junto a la ventana con brazos cruzados sin observarme. Kendra cerca de la puerta con el pulgar navegando en su móvil como de costumbre, pero luego alzó la vista y nos miramos un instante. Su voz surgió suave y menuda cuando dijo que lo lamentaba. No levantó la vista del móvil al decirlo, y no sabía si era por la parada en Best Buy o por 16 años viéndome tratar como desecho. Quizás ambas, quizás ninguna. Mark no emitió sonido. 3 días transcurrieron lentos con Bioad, alojándose en un hotel cercano y visitando todos los días en los horarios permitidos. Los médicos monitoreaban mi mejoría de cerca, revisando la incisión y los análisis de sangre y asegurándose de que la septicemia retrocedía. El doctor Burns pasó al cuarto día tras mi despertar y dijo que cicatrizaba bien para el alta. Me entregó una lista extensa de indicaciones sobre cuidar la herida, mantenerla limpia y seca,
observar señales de infección. Redactó prescripciones para calmantes y antibióticos y detalló las limitaciones de movimiento. Nada de cargar peso, nada de trotar o brincar, nada de educación física por al menos 4 semanas. Habló de alimentación también, iniciando con porciones pequeñas y blandas y incorporando elementos gradualmente. Luego Valerie surgió con documentos de alta y un esquema. Lo había coordinado todo con Bioad y el Departamento de Trabajo Social del centro médico. En lugar de regresar al hogar de mi madre, preferí quedarme con Bioad en su alojamiento temporal por el momento. Argumentó que era para garantizar atención postquirúrgica apropiada y monitoreo durante la convalecencia, aunque todos entendíamos que se trataba de alejarme de ella. Empleó términos formales como soporte conveniente y requisitos de vigilancia sanitaria, registrando cada detalle en sus documentos. Mamá obtendría duplicados de toda la documentación, aclaró Valerie, y podría oponerse mediante vías judiciales, pero de momento esto era lo establecido. Mi madre protestó con vehemencia y de inmediato. Surgió mientras me preparaba para salir y comenzó a amenazar con demandas. Afirmó que Bioad carecía de autoridad parental, que demandaría al centro, que alertaría a las autoridades. Bioad se mantuvo extremadamente sereno ante sus gritos. Su tono resultó sólido y lógico al indicar que había cubierto manutención durante 16 años sin contactos, que albergaba inquietudes válidas sobre mi protección por los eventos ocurridos y que el informe de la asistente social respaldaba su postura. Mencionó que la evidencia médica del retraso en la intervención era irrefutable y que tal vez debería consultar a su letrado antes de intimidar. El rostro de mamá se tornó violáceo y daba la impresión de que lo agrediría. Una auxiliar intervino y recomendó que mi madre se retirara antes de que regresara el personal de seguridad. Mark la arrastró hacia la salida mientras ella continuaba vociferando que esto no terminaba, que lucharía, que me habían influido. Me acomodé en el borde de la cama hospitalaria con la vestimenta que Bioad me proporcionó y observé a mi madre alejarse aún chillando. Kendra la seguía con la vista fija en el suelo. La suite del hotel que reservó Bioad no era ostentosa, pero resultaba aseada y serena. 2 camas matrimoniales con colchas celestes, una mesita al lado de la ventana, un televisor montado en la pared. Ya había pasado por allí esa mañana y abasteció el mini refrigerador con ginger ale, galletas saladas y pan blanco. Todo lo que Valerie indicó que sería tolerable para mi estómago me asistió a instalarme en la cama más próxima al baño, colocando cojines en mi espalda y verificando que estuviera a gusto. Después organizó todos mis fármacos en la mesa de noche, con alertas en su móvil, configurando avisos para cada toma. Indagó qué deseaba ver en la televisión y me entregó el mando afirmando que seleccionara lo que quisiera. Acabamos sintonizando un programa de concurso culinario que a ninguno interesaba, pero era irrelevante. Lo relevante era que me revisaba cada 20 minutos, inquiriendo si requería algo, si molestaba, si sentía apetito. Lo relevante era que se incorporaba a servirme más ginger ale sin que lo solicitara. Lo relevante era cómo ajustaba mis cojines al notarme inquieto por encontrar comodidad. Por primera vez en 16 años alguien me atendía como si realmente contara. Me quedé dormido esa tarde sintiéndome más protegido que jamás en casa. Keon se presentó esa noche con una mochila repleta de asignaturas y rumores del instituto. Bioad le permitió ingresar y se estrecharon las manos. Keon lucía algo ansioso al conocer a mi padre biológico por primera ocasión. Yo permanecía sentado en la cama con mi portátil intentando actualizarme en lectura de inglés. Keon arrojó su mochila en la otra cama y comenzó a extraer carpetas y hojas detallando lo que me había perdido en cada materia. Luego se detuvo abruptamente y alternó la mirada entre mí y Bioad, que me ayudaba a reposicionar cojines nuevamente. Los ojos de Keon se dilataron y se aproximó susurrando. Inquirió si este era mi padre auténtico, su voz cargada de asombro y quizá alivio. Al asentir, el rostro de Keon se iluminó con una sonrisa amplia. Comentó que ya era momento de que me ocurriera algo positivo. Bioad soltó una carcajada y propuso ordenar pizza para la cena, preguntando a Keon qué ingredientes prefería. Transcurrieron las siguientes 2 horas consumiendo alimentos blandos para mí, mientras ellos pizza. Keon actualizándome con todo el escándalo del instituto y manejando la circunstancia como si fuera habitual, como si la aparición
aparición repentina de mi padre biológico en mi existencia no fuera algo extraordinario. Su aprobación relajada hizo todo más tangible y menos intimidante. Valerie había recomendado que mantuviera un registro anotando cada detalle durante la recuperación. Afirmó que auxiliaría si emergían dudas posteriores sobre el grado de atención que recibía. Así que en los días subsiguientes anoté todo. Cómo Bioad inspeccionaba mi herida 2 veces diarias, buscando enrojecimiento o inflamación o cualquier indicio de infección. Cómo garantizaba que ingiriera los medicamentos en el horario exacto. Jamás me permitía omitir una toma, aunque yo insistiera en que me hallaba perfecto. Cómo me elaboraba platos suaves y sin sabor, aunque me hastiaran, solo porque el facultativo lo prescribió. Cómo no cesaba de preguntar cómo me encontraba, si precisaba algo, si el malestar aumentaba. Registré sobre él lavando mi ropa en la lavandería del hotel y adquiriéndome prendas nuevas porque solo contaba con lo que mamá empacó en la mochila. Anoté cómo estructuró un cronograma de clases particulares para que no me rezagara en el instituto y localizó a los especialistas más calificados para las revisiones. Cada hoja del registro proclamaba lo mismo. Bioad me trataba como si mereciera la pena, como si mi bienestar, mi protección y mi porvenir importaran genuinamente. El contraste con toda mi existencia previa dolía casi tanto como la intervención. Al repasar esas líneas, percibí nítidamente lo que Valerie deseaba que captara, la distinción entre el descuido y la paternidad real plasmada con mis propias palabras, imposible de refutar. Una semana más tarde, arribó un sobre abultado al hotel dirigido a Bioad. Lo abrió en el escritorio pequeño mientras yo realizaba tareas en la cama y noté cómo se le tensaba la mandíbula al leer. El letrado de mamá demandaba que regresara a casa de inmediato, alegando que Bioad carecía de derecho legal a retenerme. Bioad efectuó 3 llamadas esa tarde. Su abogado solicitó copias de todos mis expedientes del centro, requirió a Valerie un reporte formal de sus inquietudes y presentó una solicitud de alteración de custodia de urgencia en el tribunal familiar. 2 días después llegó otra misiva, esta con sello judicial. El magistrado dispuso una vista provisional en precisamente 2 semanas para determinar dónde residiría yo. Mientras se dilucidaba el asunto completo de custodia, Bioad me mostró la misiva y me consultó si consentía, si realmente deseaba litigar contra mi propia madre. Observé el registro en la mesita, los envases de medicamentos que él organizaba, el mini refrigerador repleto de alimentos seguros para mi estómago en fase de recuperación. Luego lo miré a él y respondí, sí. 3 semanas tras la cirugía, Bioad me condujo de regreso al instituto por primera vez. La marca aún tiraba si me desplazaba incorrectamente y me fatigaba mucho más pronto. Para la tercera clase batallaba por no adormecerme en historia. La docente me sorprendió cabeceando y envió una nota a consejería. Nunca había conocido a Jasmine Ford. Contaba con una oficina cerca de la entrada principal, con vegetación por doquier y un sofá que parecía genuinamente acogedor, no las sillas de plástico rígidas habituales. Me invitó a sentarme, me ofreció agua y aguardó a que me instalara antes de indagar cómo estaba en realidad. Intenté dar la respuesta estándar de que todo marchaba bien y que estaba al corriente con las tareas. Ella solo me observó con expresión paciente y mencionó que la docente le había informado de que me dormía, que sabía que había estado hospitalizada recientemente. Consultó si deseaba hablar de lo que sucedía. Algo en su modo de inquirir, sin forzar ni criticar, hizo que se me escapara todo. Le narré lo del apéndice perforado y la detención en Best Buy, mientras yo agonizaba en el asiento posterior. Le narré cómo desperté en cuidados intensivos y escuché a mamá falsear a las enfermeras. Le narré cómo surgió Bioad y que nunca me había sentido tan protegida como permaneciendo con él en ese hotel. Le narré lo de la disputa por la custodia y el temor a que el juez me ordenara volver con mamá. Jasmine escuchó sin interrumpir ni una vez. Al finalizar, permaneció en silencio 1 minuto. Luego explicó que era reportadora obligada, que si oía de un menor lesionado o desatendido, debía notificar a las instancias. Me solicitó autorización para transcribir todo lo que le conté e incorporarlo al proceso judicial. Consentí de inmediato. Contactó a Valerie ese mismo día. Lo sé porque Valerie le envió un mensaje a Bioad esa noche indicando que era extremadamente valioso contar con el personal del instituto respaldando sus inquietudes. Que una consejera de mi propio centro confirmara el descuido robustecía enormemente el caso. Jasmine también me otorgó múltiples flexibilidades. Me concedió prórrogas en todas las entregas hasta recuperarme por completo.
Me permitió abandonar cualquier clase si dolía e ir a enfermería. Me proporcionó un permiso para llegar retrasado a primera hora si requería descansar más. Imprimió todo, me entregó copias y lo remitió a todos mis docentes. Por primera vez, el centro parecía un lugar que genuinamente le importaba si yo estaba bien. Una tarde, aproximadamente una semana después, estaba en el hotel realizando tareas cuando alguien golpeó la puerta. Boad había salido a adquirir. Miré por la mirilla y vi a Kendra en el corredor. Lucía terrible. Cabello en una coleta desordenada y sin cosméticos. Algo inusual. Abrí y permaneció allí un segundo antes de solicitar ingresar. Nos sentamos en camas enfrentadas y fijó la vista en sus manos. Luego dijo que no cesaba de rememorar la detención en Best Buy cada día desde que ocurrió, que visualizaba mi rostro pálido en el asiento trasero mientras ella sollozaba por cargar el móvil, que comprendía que pude haber fallecido mientras ella examinaba carcasas de teléfono. Me miró con ojos enrojecidos y preguntó si la detestaba. No sabía qué responder. Una parte anhelaba vociferar que sí, para que experimentara lo doloroso que yo lo pasé toda la vida, pero otra sabía que contaba con 17 años. Y la criaron los mismos padres que le inculcaron que sus dificultades superaban en valor a mi existencia. Le confesé a Kendra que estaba furiosa con todos, con ella por egocéntrica, con mamá por aborrecerme, con Mark por considerarme desecho, pero también le expresé que comprendía que era una niña educada en un entorno donde mamá y Mark nos habían pasado la vida entera mostrándole que ella era superior. Lógico que lo asumiera, no era completamente responsabilidad suya. Kendra rompió en llanto, pero no con su habitual dramatismo fingido. Eran lágrimas auténticas que le empapaban el rostro y le dejaban mocos. Manifestó que deseaba revelar la verdad si beneficiaba mi situación, que declararía en el tribunal acerca de la parada en Best Buy y cómo mamá y Mark siempre me diferenciaron. Solo asentí porque no confiaba en articular palabras. Unos días más tarde, Boad me acompañó a una consulta con el Dr. Burns. El centro médico era el mismo donde casi fallezco, y al ingresar, me revolvió las entrañas. Pero el Dr. Burns resultó muy amable al examinar la herida. Afirmó que sanaba correctamente, sin signos de infección. Luego me pesó y alteró la expresión. Indagó cuánto pesaba antes de la intervención. Al decírselo, anotó algo y comentó que estaba por debajo del peso ideal para mi estatura y edad. Realizó más análisis. Observó piel y uñas. Preguntó sobre el sueño. Indicó que presentaba indicios de estrés prolongado y malnutrición. Incorporó todo al expediente y mencionó que figuraría en los documentos para el tribunal. Boad inquirió si existía algo específico que realizar y el médico nos entregó un esquema de alimentación y complementos vitamínicos. Agendó otra evaluación en 6 semanas. La trabajadora social se presentó en la vivienda de mamá un martes al atardecer. Lo sé porque Kendra me escribió inmediatamente después. Era una señora que interrogó a cada uno por separado en cuartos diferentes. Conversó primero con mamá, después con Mark, luego con Kendra. Kendra relató que preguntó detalles muy precisos del día que ingresé en el hospital. ¿Cuánto nos detuvimos exactamente en Best Buy? Si advirtieron que estaba gravemente mal. ¿Cómo solían manejarme mamá y Mark en comparación con ella? Kendra lo reveló todo. Detalló la parada en Best Buy minuciosamente, incluso que yo vomitaba en el vehículo, y aún así entraron a adquirir. Habló de que por mi cumpleaños me obsequiaron una tarjeta con $20 y a ella un automóvil. Explicó cómo mamá y Mark siempre se comportaban como si yo fuera una molestia y ella la preferida. La trabajadora registró todo. El reporte llegó una semana después. Indicaba que había padecido abandono médico, que pudo culminar en fallecimiento, que existía un patrón evidente de abuso emocional y trato desigual. Sugería que no regresara a la casa de mamá. Mamá me contactó directamente por primera vez desde que egresé del hospital. Sonó el teléfono mientras veía televisión con Boad. Me temblaba la mano al responder. Su voz también temblaba, pero de ira. Expresó que estaba destruyendo la familia y enfrentando a Kendra contra ella, que era egoísta y manipuladora como mi padre, que desagradecida tras
tras todo lo que hizo por mí, que me arrepentiría cuando el juez detectara mis falsedades y me ordenara volver. No articulé nada. Colgué y bloqueé su contacto. Bodad preguntó si me encontraba bien. No lo estaba, pero asentí. A la mañana siguiente, Mark me envió un mensaje extenso. Manifestaba que lo lamentaba por no protegerme, que no percibió lo grave que estaba todo, que debió conducirme al hospital directamente en lugar de detenerse en Best Buy, que esperaba que algún día lo absolviera. Bodad leía por encima de mi hombro mientras yo observaba la pantalla. Soltó un resoplido y comentó: «Los mayores no reciben premios por pasar por alto el abuso infantil». Afirmó que Mark tuvo 16 años para advertirlo y optó por no preocuparse hasta que surgieron repercusiones legales. No respondí. Eliminé el mensaje y guardé el dispositivo. La vista de custodia ocurrió 5 semanas después, en un tribunal que olía a madera antigua y a abrillantador. Bodad y yo nos ubicamos en una mesa a la izquierda, mamá, Mark y su letrado a la derecha. Kendra aguardaba en el corredor para testificar. La magistrada era una dama con cabello gris, recogido en moño apretado y anteojos de lectura, colgando de una cadenilla. Me observó cuando el abogado de Bodad pronunció mi nombre y ascendí al estrado con las piernas débiles. La cicatriz aún dolía si aceleraba. El letrado me solicitó que narrara qué sucedió el día del hospital y lo expuse todo. El dolor intenso en matemáticas, los mensajes al grupo familiar, aguardar media hora a que me recogieran, vomitar en el auto, suplicar ir al hospital, mamá y Mark decidiendo detenerse en Best Buy, quedarme confinada en el vehículo mientras adquirían un cargador, sentir cómo explotaba el apéndice mirando por la ventanilla, cómo comparaban artículos, desvanecerme, despertar 3 días después en cuidados intensivos. El abogado indagó cómo me trataban habitualmente en comparación con Kendra y detallé el trato desigual. Las vacaciones a Disney sin mí, el auto para sus 16, mientras yo una tarjeta con $20. Cómo mamá me observaba como si le provocara repulsión. Cómo Mark me tildaba de exagerada cada vez que enfermaba o me lesionaba. La jueza anotó y me preguntó directamente si me sentía protegida con Bodad. Respondí, sí, sin vacilar. Indagó si deseaba retornar con mamá y dije, no. El letrado de mamá intentó presentarme como hiperbólica, pero los expedientes médicos estaban allí demostrando lo crítico que estuve. Al descender, las piernas me temblaban tanto que Bodad tuvo que sostenerme. Kendra ingresó después y ya lloraba antes de la primera interrogante. Detalló la parada en Best Buy minuciosamente. Yo vomitando, piel ceniza, implorando ir al hospital. Mamá alegando que solo era un instante por el cargador. ¿Cuánto demoraron realmente? El abogado preguntó si nos trataban diferente y asintió. Habló del auto para ella y nada para mí. Vacaciones sin mí. Cómo mamá y Mark se comportaban como si yo fuera una carga y ella la preferida. Manifestó que me trataban peor porque me asemejaba exactamente a Bodad y mamá lo detestaba. Lloraba casi continuamente y vi a mamá lanzándole una mirada fulminante desde el otro lado que me habría hecho sentir culpable si fuera Kendra, pero Kendra continuó hablando. Expresó que lo lamentaba por no haberlo dicho antes y que debió contactar ella misma a emergencias. Cuando finalizó, el letrado de mamá intentó retratarla como adolescente sensacionalista, pero la magistrada parecía dudosa. El doctor Burns declaró después del almuerzo, trajo mi expediente y explicó mi condición al arribar a urgencias. Septicemia crítica por apéndice perforado, deshidratación severa, fiebre elevadísima, presión arterial peligrosamente baja. El doctor Burns ascendió al estrado y expuso todo sin ambajes. Afirmó que detenerse en Best Buy cuando yo vomitaba, transpiraba frío y gris como un cadáver, era una demencia absoluta, que otros 30 minutos más y fallecía. El abogado de mamá indagó cuánto tiempo llevaba mi apéndice perforado antes de llegar al hospital, y él indicó que al menos 2 horas por el grado de infección. Relató la cirugía de urgencia y los 3 días en coma. Luego explicó las consecuencias de demorar el tratamiento. Detenerse por un cargador de teléfono con un menor claramente en crisis era puro menosprecio por mi vida. El letrado de mamá intentó alegar que no conocían la gravedad, pero Burns lo refutó de inmediato. Dijo que yo vomitaba, sudaba, gris y con un dolor visible a leguas. Cualquier adulto responsable me lleva directo al hospital. La jueza preguntó si existía alguna justificación médica para la demora y Burns respondió,
respondió. De ninguna manera. Después compareció Valerie con una carpeta abultada de documentos. Narró que el personal hospitalario había presentado quejas por el comportamiento de mi familia en UCI, que mamá y Mark mintieron afirmando que estuvieron todo el tiempo cuando solo visitaron 2 veces, que falsificaron sobre la parada en la farmacia, que yo temía regresar a casa. Comparó el hogar de mamá con el cuidado de Bodad durante mi recuperación. Bodad cumplió al pie de la letra todo lo indicado por el médico. Inspeccionaba la herida 2 veces al día, administraba las medicinas en hora exacta, registraba cada síntoma y progreso de curación, me llevaba a todas las citas. Indicó que había aumentado de peso y que mis niveles de estrés descendieron notablemente desde que abandoné la casa de mamá. El abogado le solicitó su opinión profesional y Valerie fue clarísima. Había sido negligencia médica que casi me mata y abuso emocional persistente por el trato diferenciado. Recomendó que no regresara con mamá. El letrado de mamá se incorporó y alegó que fue un único error. Un mal juicio bajo estrés, no un patrón. Pero el de Bodad presentó todo el historial. Registros médicos donde aparecía delgado y desnutrido. Informes del orientador escolar sobre mi deterioro progresivo. Documentos de servicios sociales sobre el favoritismo, hasta el testimonio de Kendra sobre años de preferencias. La magistrada revisó todo en silencio durante un lapso interminable. Luego pronunció. Manifestó que los documentos revelaban negligencia constante y que lo de Best Buy fue solo el incidente más extremo. Otorgó a Bodad la custodia temporal por 6 meses con visitas supervisadas para mamá. Ordenó terapia familiar para mamá, Mark y Kendra, terapia individual para mí y otra vista en 6 meses para evaluar el avance. Mamá se levantó tan abruptamente que la silla raspó ruidosamente el suelo. Salió sin voltear y Mark la siguió. Kendra permaneció sentada un momento con expresión desorientada antes de incorporarse lentamente. Bodad me apretó el hombro y noté que lloraba, pero de alivio. Ese fin de semana, Bodad y yo cargamos mis pertenencias en su vehículo y condujimos 2 estados hasta su residencia. Fueron 6 horas. Paramos 2 veces para alimentarnos y baño. Al llegar, observé una casa estilo rancho de 3 dormitorios con muros blancos y un patio amplio. Bodad me guió por el pasillo hasta el 3er dormitorio. Empujó la puerta y me quedé inmóvil, observando. Cama recién comprada con edredón celeste, escritorio con lámpara y un vaso repleto de bolígrafos, librería ya montada, cortinas, alfombra, todo fresco, impecable y pensado para mí. Nadie me había arreglado un rincón así. Volví a llorar y Bodad me estrechó. Susurró, esta habitación es tuya, adórnala a tu gusto. No logré articular palabra, solo asentí contra su hombro. Iniciar en un colegio nuevo a mitad de curso resultó extraño. Todos ya contaban con sus pandillas y bromas privadas. Yo era el chico nuevo de octubre, sin más, pero me traía sin cuidado. Estaba tan liberado de abandonar mi existencia anterior que lo incómodo no me afectaba. Kian y yo nos mensajeábamos a diario. Me enviaba imágenes de lo que ocurría en el instituto antiguo. Juró visitarme en las vacaciones de primavera. Los maestros se mostraron muy comprensivos. El director les explicó que me recuperaba de una operación seria y tenía problemas familiares, así que me concedían extensiones en las entregas y me permitían ausentarme si lo precisaba. Nadie indagaba demasiado. Comencé terapia la 2ª semana en el nuevo centro. Bodad localizó a una psicóloga experta en traumas familiares. Su consulta quedaba en el centro, con butacas mullidas y pañuelos en cada mesa. Me solicitó que le narrara toda mi historia y obedecí. Los años de sentirme invisible, lo del apéndice, la parada en Best Buy, todo. Escuchó sin interrumpir y luego soltó algo que me impactó hondo. Que los líos de mamá con Bodad no justificaban castigarme por parecerme a él. Que la negligencia era abuso, aunque no fuera físico. Nos reuníamos semanalmente y me entregó estrategias para manejar la ira y el sufrimiento. Era arduo. Algunas citas salía peor que al entrar, pero gradualmente me enfurecía menos y me sentía más sereno, como si pudiera progresar en lugar de quedarme atascado en los años oscuros. Bodad nos inscribió en terapia familiar. También expresó que deseaba forjar un vínculo auténtico tras perderse toda mi niñez. Acudíamos cada 15 días a otra especialista en relaciones padre-hijo. Discutimos por qué se separaron, cómo mamá le negó contacto, cómo él pagó pensión alimenticia durante 16 años, pero nunca me vio. Me mostró documentos de cuando era pequeño, donde intentó visitas, pero mamá lo obstaculizó todo.
Afirmó que su mayor remordimiento era no haber luchado con más fuerza. Yo le relaté cómo crecí creyendo que no me quería, que mamá decía que nos abandonó, que le creí. Lloramos ambos en esa sesión. La terapeuta indicó que debíamos llorar la relación que debimos tener y edificar la que podíamos ahora. No sería ideal. Él se perdió toda mi infancia y éramos casi extraños, pero lo intentaba de veras, y eso valía más de lo que podía expresar. 2 semanas antes de Acción de Gracias, Bodat inquirió si deseaba conocer a sus padres, mis abuelos, los que ignoraba que existían, porque mamá afirmó que toda la familia de Bodat no quería nada conmigo. Respondí, sí, sin meditarlo mucho. Vinieron tras 3 horas de viaje la mañana de Acción de Gracias. Los observé desde la ventana descender de un sedán azul. Mi abuela lucía cabello gris y gafas. Lloraba antes de tocar la puerta. Mi abuelo era alto como Bodat y yo, cabello oscuro con canas. Bodat abrió y mi abuela me abrazó tan fuerte que apenas respiraba. Repetía mi nombre una y otra vez. Me palpaba el rostro como para confirmar que era real. Mi abuelo me abrazó después. Le temblaban las manos. Entraron y mi abuela extrajo un álbum de fotos de una bolsa. Lo abrió sobre la mesa y señaló imágenes de Bodat de niño. El parecido era impresionante. Mismos ojos, misma sonrisa, misma postura con manos en bolsillos. Me mostró a Bodat de mi edad y parecíamos gemelos. Mi abuelo indicaba detalles como el remolino idéntico en el pelo y el dedo meñique torcido. Me preguntaron sobre el colegio, qué me gustaba y realmente escuchaban. En la cena, mi abuela lloró de nuevo y se disculpó por no saber que existía. Contó que mamá bloqueó todos los intentos de contacto. Enviaban tarjetas y regalos de cumpleaños y Navidad, pero todo regresaba. Intentaron derechos legales, pero el abogado de mamá los detenía. Mi abuelo se sonrojó hablando del apéndice. Quería saber por qué no llamaron a la policía. Bodat explicó que el proceso legal era complejo y lo prioritario era ponerme a salvo. Mi abuela dijo que ojalá hubiera sabido antes para ayudar. Me hizo prometer llamarla para cualquier cosa. Antes de partir, mi abuelo me deslizó $200 en la mano para comprar algo que deseara. Mi abuela me abrazó otra vez y dijo que volvían en Navidad. Kendra me llamó a inicios de diciembre. Vi su nombre en el móvil y casi no contesté, pero algo me impulsó a tomar. Preguntó si podíamos charlar. Sonaba diferente, menos arrogante, más agotada. Dijo que inició terapia tras todo y estaba trabajando mucho con mamá y Mark. Hablamos más de 1 hora. Sacó cosas de la niñez que quería olvidar, cómo mamá le preparaba sus platos favoritos, pero a mí me decía que no había nada, cómo le compraba ropa nueva para el colegio. Pero yo usaba la del año anterior, como la llevaban al cine y me dejaban solo. Dijo que antes pensaba que era normal porque siempre fue así, pero su terapeuta le ayudó a ver que no estaba bien, que le enseñaron a verme como inferior y ella siguió sin cuestionar. Lloró por teléfono y se disculpó por lo de Best Buy, por no decir nada en el auto cuando yo me moría, por importar más su móvil que mi vida. No supe qué responder. Al principio le dije que no estaba listo para perdonar a mamá y Mark, tal vez nunca, pero a ella no la odiaba. Creció en la misma casa disfuncional, solo del otro lado. Ella tuvo favoritismo, yo negligencia, y ambas salimos heridas. Dijo que entendía y no esperaba perdón rápido. Luego contó que planeaba ir a la universidad lo más lejos posible. Aplicó a centros en otros estados y buscaba becas. No soportaba más esa casa ahora que la veía clara. La revisión de custodia de 6 meses fue a fines de marzo. Mi terapeuta envió un informe de mis progresos que Bodat me dejó leer. Decía que mejoré mucho en salud mental desde que salí de casa de mamá, que hablaba más abierto, menos a la defensiva, dormía mejor, comía regular. Anotó que subí 12 libras con Bodat y el estrés bajó. El doctor Burns envió registros nuevos. La cicatriz sanó perfecto, marcadores de salud mucho mejores, presión normal, dolores de cabeza crónicos desaparecidos. El abogado de Bodat armó un expediente enorme. Casa estable con cuarto propio, asistencia perfecta al colegio, boletas de C, IDA y B, cartas de terapeuta, consejero, abuelos, fotos del cuarto y la casa, extractos bancarios de ingreso estable y manutención de 16 años, cronología de citas médicas y terapia. El de mamá tenía poco. Hizo algunas sesiones, pero el reporte era básico. Decía que procesaba la situación de custodia, pero sin reconocer la negligencia ni asumir lo de Best Buy. La audiencia fue un martes frío de fines de marzo.
Bodat condujo al tribunal. Mis abuelos nos encontraron en el estacionamiento. Adentro me senté con Bodat y su abogado. Mamá al otro lado con el suyo. Mark estaba. Kendra no. La jueza era una mujer de unos 50 con cabello corto gris y gafas de leer. Revisó todo el papeleo con calma. Luego pidió testimonios. El abogado de Bodat me llamó primero. Subí al estrado. Juré decir verdad. Esta vez me sentía distinto, más seguro. Me pidió describir cómo vivía con mi papá biológico. Conté que tenía mi cuarto decorado como quería, que Bodat me daba 3 comidas al día, ropa limpia, llegaba puntual al colegio, me llevaba a médicos y terapia, ayudaba con tareas, preguntaba por mi día, me sentía seguro, preguntó por salud y dije que subí de peso, ya no dolores de cabeza, dormía toda la noche sin pesadillas. La jueza me miró fijo y me preguntó si quería volver a casa de mi mamá. La miré de vuelta y le dije que no, clarito. Luego quiso saber si algún día estaría dispuesto a verla y le solté. La verdad no sé, tal vez en algún momento, pero ahora no. El abogado de mamá intentó sacarme algo sobre si extrañaba a la familia o el colegio viejo, pero yo repetía lo mismo. Estoy más feliz, más sano, más seguro. La jueza se tomó un recreo de 15 minutos para leer todo. Al volver, emitió su veredicto. Le dio a Bodat la custodia legal y física completa. Dijo que a los 16 mis deseos pesaban mucho, que se notaba que estaba re bien con él. Apuntó que mamá nunca reconoció lo grave de su descuido y eso la hacía pensar que podía repetirse. Las pruebas médicas del retraso en atenderme la preocuparon un montón. Me dejó decidir si quería contacto con mamá cuando yo quisiera, sin visitas obligadas. Mamá podría pedir visitas supervisadas más adelante si hacía terapia de verdad y mostraba cambios reales. Pero por ahora me quedo con Bodat para siempre. La cara de mamá se puso roja y se levantó y se fue antes de que la jueza terminara. Mark se quedó sentado mirando el piso. Bodat me apretó el hombro. Mis abuelos lloraban de alegría atrás. El abogado le dio la mano a Bodat y le dijo: «Felicidades». Firmamos unos papeles y nos fuimos. Mamá ni apareció en la parte final cuando la jueza firmó la orden oficial. Solo mandó a su abogado. Mark estaba en el fondo, pero ni me miró ni intentó hablarme. Al salir del juzgado, Kendra me mandó un mensaje. Mamá estaba en casa destrozada, llorando, echándole la culpa a Bodat, a los abogados, a la jueza, a todos menos a ella. Decía que me habían lavado el cerebro y que la familia de Bodat me había envenenado. Kendra intentó decirle que nada de esto habría pasado si me hubiera llevado al hospital ese día, pero mamá no quiso escuchar. Le respondí que lo sentía por ella, que no. Era su labor lograr que mamá enfrentara la verdad. Me confesó que contaba los días para marcharse a la universidad. Me dolió leerla, pero no sentí culpa. Todo dependía de la decisión de mamá. Los años tratándome como si no valiera nada. La parada en Best Buy, las mentiras en el hospital, no asumir responsabilidad. Podría haberlo solucionado en cualquier instante, pero no quiso. Llegó el receso de primavera en abril y Ken vino 4 días. Bodat lo recogió en la terminal y me dio un abrazo enorme en el estacionamiento. Observaba todo como anotando detalles. El primer día, Bodat nos llevó a un parque de atracciones y subimos 2 veces a todas las montañas rusas. Keon no dejaba de comentar lo diferente que me veía, más relajado, sonriendo de verdad, riendo. En el colegio antiguo siempre andaba tenso y agotado, como esperando el golpe. Ahora parecía un chico normal divirtiéndose. El segundo día nos quedamos en casa jugando videojuegos y comiendo pizza. Keon conoció a mis abuelos cuando vinieron a cenar. Después me dijo que tenía suerte de tenerlos, que era genial ver adultos que realmente se preocupaban por mí. El tercero fuimos al cine y dimos vueltas por el centro. Habló de cosas del colegio viejo y parecía otra vida. Una que viví, pero ya no. El último día, antes de que Con se fuera, nos sentamos en mi cuarto y me dijo que estaba muy contento de que todo hubiera salido bien, que llevaba años preocupado, pero no sabía cómo ayudar. Le conté que sus mensajes diarios después de la operación y la visita al hospital valieron oro. Tener a alguien que de verdad le importaba marcó la diferencia. Bodat lo llevó de vuelta a la terminal y prometimos mantenernos en contacto. Verlo partir me puso un poco triste, pero sobre todo agradecido por un amigo verdadero, por Bodat, por mis abuelos, por salir de esa casa antes de que me destruyera por completo. Con el caso de custodia cerrado, empecé a ver mis notas de otra manera. Pasé de puros 6 y 5 a 8 y algunos 9. La orientadora me llamó una tarde y abrió un sitio de búsqueda de universidades.
Me preguntó qué quería estudiar y caí en que nunca lo había pensado porque la facu era cosa de otros. Pasamos una hora viendo carreras cerca de la casa de Bioad, comparando becas y fechas. Me imprimió una lista de 10 opciones y dijo que en otoño armaríamos las solicitudes juntos. El correo de Jasmine Ford llegó un martes antes de clases. Decía que se alegraba de que el juicio terminara conmigo en un lugar seguro. Contó que había usado mi caso en un entrenamiento para todo el distrito sobre detectar negligencia familiar y tomar en serio lo que dicen los alumnos. Leer eso me movió algo por dentro. Lo peor que me pasó podría ayudar a otro chico algún día. Le agradecí por creerme cuando más importaba. Llegó el verano a fines de mayo y necesitaba hacer algo. Además de quedarme en la casa de Bioad, me ayudó a armar un currículum, aunque nunca había tenido un trabajo real. La librería del centro tenía un cartel de se busca empleado. El gerente me contrató de inmediato para caja y reponer estanterías 4 días por semana. Mis compañeros eran casi todos universitarios de vacaciones. Me invitaban a noches de cine y reuniones en el parque. Estaba formando amistades reales con gente que no sabía nada de mi pasado a menos que yo se lo contara. La graduación de Kendra fue a principios de junio. Me mandó una foto con birrete entre mamá y Mark. Después otro mensaje. La aceptaron en una universidad estatal a 8 horas de casa. Cuando llamó esa noche sonaba distinta, más ligera. Preguntó si podía visitarnos antes de empezar en agosto. Dije que sí. Consultaría porque sabía que a Bioad no le molestaría. A mediados de junio, llegó la carta por el abogado de mamá, formal, cuidadosa, pidiendo si quería tomar un café con terapeuta de por medio. Bioad me la dio sin opinar y dijo que era 100% mi decisión. La tuve 3 días antes de hablarlo en terapia. La terapeuta preguntó qué esperaba ganar viéndola y no se me ocurrió nada. Respondí por el abogado de Bioad que no estaba listo y tal vez nunca lo estaría. Kendra llegó un sábado de fines de julio con 2 valijas y sonrisa nerviosa. Bioad la saludó en la puerta como a cualquier invitada. Se sentaron en la sala mientras yo preparaba sándwiches en la cocina. Los escuché hablar del juicio. La voz de Kendra se quebró cuando pidió perdón por los años que dejó pasar como mamá me trataba. Bioad le dijo que ella también era una chica y no tenía que cargar culpas ajenas. Cuando llevé la comida tenía los ojos rojos, pero parecía más tranquila que en meses. El viaje de campamento fue la segunda semana de agosto. Bioad cargó la camioneta con carpas y bolsas de dormir y manejó 3 horas al norte para encontrarnos con mis abuelos en un parque estatal. Armamos campamento junto a un lago y pasamos 2 días nadando y caminando. La segunda noche junto al fuego, mi abuelo empezó con anécdotas de la infancia de Bioad. Dijo, saqué la terquedad de los 2 lados de la familia. Luego me miró serio y agregó que esa terquedad me salvó la vida porque no dejé que el descuido de mamá se barriera bajo la alfombra. Mi abuela me apretó la mano y dijo que ojalá me hubiera conocido antes, pero agradecía cada día de ahora en adelante. El último año empezó el martes después del día del trabajo. Entré al colegio con confianza verdadera por primera vez. Mi horario estaba lleno de materias que elegí yo, no lo que sobraba después de las actividades de Kendra. Saqué cuadro de honor el primer trimestre y una profe empezó a escribir cartas de recomendación para la facu. En la sesión de octubre, mi terapeuta notó el cambio. Dijo que había avanzado un montón en un año y preguntó si quería bajar de semanal a quincenal. Acepté porque la mayoría de los días estaba genuinamente feliz, no solo sobreviviendo. Kendra llamó desde su residencia a fines de septiembre. Dijo que la facu era más dura que el secundario, pero mejor porque nadie la conocía como la hija perfecta de mamá. Empezó terapia en el campus 2 veces por semana. Luego preguntó si podíamos ser hermanos de verdad sin la disfunción de nuestros viejos en el medio. Le dije que podíamos intentarlo y lo decía en serio. Me respondió que con eso bastaba por ahora. Las cartas de aceptación llegaron en marzo. Entré en 3 universidades cercanas con buenos paquetes de ayuda. Una me dio tanta beca que estábamos chiquitos. Las llevé a casa y las desplegué en la mesa de la cocina. Bioad las leyó despacio y se le humedecieron los ojos. Dijo que estaba orgulloso y agradecido de ser parte de mi futuro después de perderse tanto del pasado. Elegí la del mejor paquete y fuimos el fin de semana siguiente a recorrer el campus y entregar el depósito. Sentí que era lo correcto. Ni bien di clic en enviar. Bioad imprimió la carta y la colgó en la heladera junto a mi última boleta de notas. Mis abuelos llamaron esa noche y dijeron que querían ayudar con los gastos. Transferí
transfirieron plata a una cuenta que Bioad abrió para libros y útiles. El fin de semana siguiente anduvimos por tiendas mirando heladeras chicas y lámparas de escritorio. Bioad anotaba en el celular y tachaba mientras cargábamos la camioneta. Elegí sábanas azul oscuro y gris porque se sentían más de grande que las de dibujitos que tenía en lo de mamá. La salida duró 6 horas y paramos por hamburguesas de vuelta. Bioad preguntó si estaba nervioso por empezar la facu y le dije que emocionado. Sonrió y dijo que así tenía que ser. El día de la graduación fue un sábado de fines de mayo. Me desperté temprano y me puse el birrete y la toga que colgaba hacía 2 semanas. Bioad me llevó al colegio y nos encontramos con mis abuelos en el estacionamiento. Kendra llegó 20 minutos después, cansada del viaje. Kian nos encontró entre la gente y me chocó el puño antes de irse con su familia. La ceremonia arrancó a las 10 y me senté con mi curso en sillas plegables en la cancha. Cuando dijeron mi nombre, crucé el escenario y le di la mano al director. Escuché a Kion gritando desde las gradas y vi a Bioad de pie sacando fotos. Mamá y Mark no vinieron porque nunca les mandé invitación. No me dio pena. Ese día era para los que de verdad estuvieron. Después sacamos fotos junto al cartel del colegio y fuimos a almorzar a una parrilla. Mi abuela no paraba de tocarme el brazo como para chequear que era real. El verano empezó el lunes después de la graduación y me contrataron en una librería cerca de lo de Bioad. Trabajaba 40 horas por semana acomodando libros y en la caja. Los sueldos iban a mi cuenta para la facu y veía cómo crecía cada 15 días. Los fines de semana caíamos en rutinas que se sentían normales, no forzadas. Viernes de pizza y pelis en el sillón. Domingos de panqueques con chips de chocolate. Mientras leíamos el diario, casi todas las tardes sacábamos al perro a pasear por el barrio. Esas cosas simples valían más que cualquier gesto grande porque eran constantes y reales. El día de la mudanza fue una mañana húmeda de agosto. Bioad cargó cajas en la camioneta mientras yo revisaba mi cuarto por última vez. Manejamos 40 minutos hasta el campus y estacionamos frente al dormitorio. Tuvimos que hacer 3 viajes para subir todo al segundo piso. Bioad me ayudó a armar la cama y poner el escritorio junto a la ventana. Cuando terminamos, se paró en la puerta mirando alrededor. Me abrazó y dijo que lo sentía por los años que se perdió, pero agradecía cada día de ahora en adelante. Le dije que me salvó la vida apareciendo en ese hospital. Los dos sabíamos que era verdad. Por fin tenía una familia verdadera y un futuro que valía la pena. Esa es mi versión. Ahora quiero la tuya porque cada uno ve las cosas distinto. Déjame tus comentarios, los voy a leer todos. Yeah.